Y no apetece nada salir de casa. Quedarse leyendo tranquilamente yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Y por ejemplo, mira, que ves aquí con toda la juventud de Almonía de San Juan, tenemos niebla y va a llegar el frío. El miércoles va a hacer frío, alerta amarilla por bajas temperaturas, pero si el miércoles va a hacer frío, el jueves ya, bueno, bajan en picado, Yo he visto que van a temperaturas, pues 9 bajo cero las alcanzaremos fácilmente en el Pirineo, fácilmente. Y claro, yo creo que hoy aquí estoy tranquilamente sentada leyendo en este día desapacible, pero vea, buenas tardes desde Gúdar. ¿Cómo está la cosa por allí? ¿Hace mucho frío? Qué bien estás, Laura. Hombre, sí, pues yo la verdad es que también como tú no. Pasando fresquito, sí, en Gúdar, porque tú bien decías que empiezan a bajar las temperaturas y la verdad es que aquí ya se está notando. Bueno, hay que decir que es uno de los pueblos más altos de Teruel y que estamos a 1581 metros de altitud. O sea que ya lo del frío casi es normal. Bajan alerta amarilla el miércoles en Albarracín, Gúdar, Maestrazgo, temperaturas no como en el Pirineo de -9, pero -6 sí que podemos alcanzar. Así que estos días que hemos tenido tan buenos que ya se van y que volvemos al frío. Al frío en el que en este pueblo están muy acostumbrados, como yo les decía, que me vienen todos los niños corriendo ya por aquí. Y es que nos vamos a calentar hoy, Alba, además de una manera, porque hoy es Santa Lucía. Y claro, en este pueblo han dicho, son muy listos y han dicho, ¿hace frío? Pues oye, nosotros vamos a hacer una hoguera. ¿O no es así? Así, Salvador. Así. ¿Qué gorro más majo, oye? Ah, majo, No pasará frío usted con ese gorro. Mira, sí, ole, Oye, que estoy bajo la acera, que si me subo soy más alta. Es que me ha quedado así de pequeño, mira, así ya. Así ya, ¿ves? Así sí. Así es otra cosica. Así ya. ¿Has visto? Es que aquí en este pueblo hay que venir al roce para pasar el frío bien, ¿no? Ay, al roce bien al roce. Y al calorcico de la hoguera que tenemos preparada aquí detrás. Muy bien. Que está lista para encender. Pero enseguida ya. Una silla ahí arriba. Una silla han puesto que le digo, ¿y esto de la silla? Y dice, mira, la teníamos aquí al lado y hemos dicho, pues vamos a quemarla. Lo bueno sería sentarse uno arriba en la silla. ¿A que no se atreverá a subir? Yo no, que soy muy mayor ya. A mí me decía, te tenemos que subir arriba a la silla. Digo, hombre. ¿Eso sabes quién subiría? Un chaval después. Un chaval, luego intentamos subir a algún chaval a la silla. Después, así, sí, ¿O qué? sí. ¿Alguna cosa? ¿Tienen frío estos niños o no tienen frío? No. Y sin abrigo que van, No, ¡Súbete tú! que me suba yo, mira, ellos no son listos ellos, que me suba yo, dicen. La verdad es que aquí abajo estamos los valientes, porque hay que decir que, claro, no somos solo nosotros los que vamos a encender la hoguera. Hay mucha más gente del pueblo, pero es que se han subido allí arriba al salón y están preparando el árbol de Navidad, están preparando la merienda y todos los adornos que tienen por allí, porque hoy es fiesta aquí por Santa Lucía y la verdad es que, Alba, voy a merendar esta tarde al lado de la hoguera, que se va a estar genial y que todo eso la ponemos a encenderlo en unos minutos, si te parece. Venga, pues vais preparando todo, Bea, en unos minutos volvemos hasta Gúdar, buen remedio para combatir el frío, sin duda. Mientras, viajamos hasta Zaragoza. Allí los vecinos de la calle del Carmen están hartos del estado de sus aceras. Dicen que las baldosas están rotas, que faltan bordillos y que desde hace años, Martina, no les dan ninguna